Hace unos días inició el Mundial de Fútbol 2026 aquí en la Ciudad de México, con miles de turistas en las calles y el metro colapsado, la CNT bloqueando Tlalpan, los peceros de 30 años circulando junto a aficionados europeos, y muchos temas muy delicados de los cuales se tienen que hablar. Hoy vamos a hablar de lo que nadie dice en las conferencias de prensa. ¿Realmente le conviene a México ser sede de un Mundial o solo le conviene a la FIFA? La pregunta del millón: ¿quién gana más? La FIFA espera generar casi 9.000 millones de dólares solo en 2026. Los derechos televisivos aportarán aproximadamente 3.900 millones, mientras que la venta de entradas y hospitalidad premium generarán más de 3.000 millones adicionales. Aunque la FIFA se presenta como una organización sin fines de lucro registrada en Suiza, cuanto más recaudan, menos destinan al desarrollo del fútbol base. Pasó del 44% de sus costos en 2022 al 36% proyectado para 2026, y se espera que baje al 29% en el siguiente ciclo. Y como puedes ver, aquí hay una tabla de cómo se distribuyen los 9.000 millones de ingresos de la FIFA. Algo que quiero resaltar es el historial de los anfitriones en mundiales pasados, respecto a su inversión, retorno y PIB por mundial. Como puedes apreciar en esta tabla, para los últimos mundiales que se jugaron desde el 2006 hasta la actualidad, vemos que el más rentable fue en Alemania. Sudáfrica tuvo una gran pérdida, Brasil tuvo pérdidas más una recesión económica, en Rusia fue viable, o sea que ni siquiera les afectó pero tampoco les benefició tanto, y en Qatar definitivamente no ayudó en nada. También tomaré en cuenta cuando México fue sede en 1970 y en 1986. En 1970 ayudó beneficiosamente a toda la economía. En 1986 hubo una recesión por crisis petrolera, no por el mundial. Y en Estados Unidos en 1994 hubo una pequeña expansión que ya estaba en curso. Y un pequeño dato sobre Brasil en 2014 fue el caso más contundente. Tuvieron una inflación de 6.4% a 10.7% en un año. La deuda del PIB subió 10 puntos, de 63% a 72%. El año siguiente vino una recesión de 3.5%. Además, la mitad de los estadios fueron construidos con sobrecostos escandalosos. Ahora la situación actual con México, los números reales, la versión oficial del gobierno, derrama económica esperada de 3.000 millones de dólares con 24.000 empleos directos e indirectos y más de 5.5 millones de turistas durante el torneo. Versión de los analistas, Moody's Analytics estima que el Mundial añadirá apenas 0.14 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, una contribución que la firma califica como insuficiente para modificar de forma significativa la trayectoria económica del país. Y hay un pequeño detalle que duele: la inversión global en infraestructura fue de 12.000 millones de dólares, 4 veces la derrama esperada solo para México. Ahora vienen los temas más delicados: el caos que tiene la Ciudad de México y todo el país. Transporte. El gobierno de la Ciudad de México apostó por un plan de movilidad, pero la renovación de microbuses se propuso hasta 2030. Miles de turistas internacionales vieron la flota de peceros con más de 3 décadas de vida circulando por la ciudad. Las protestas. El día del partido inaugural, familiares desaparecidos colocaron una cruz con flores de cempasúchil sobre calzada de Tlalpan, lo que derivó en la suspensión del servicio del tren ligero por más de 3 horas, el transporte principal hacia el estadio. Cierres viales. El sur de la Ciudad de México vivió cierres totales en calles aledañas al estadio. El momento más crítico fue entre las 10 y las 15 horas. El uso del automóvil fue totalmente desaconsejado para el día inaugural. Ahora, ¿cómo está la situación en Estados Unidos y Canadá, debido con sus estadios, inversiones y su situación actual? A diferencia de ediciones anteriores marcadas por construcción desde cero, los 3 países apostaron por adaptar la infraestructura ya operativa. Las obras documentadas superan los 800 millones de dólares en remodelaciones. Canadá es el anfitrión que llega en una contracción económica. Su PIB nominal está en 2.51 billones de dólares. Su crecimiento del PIB anual va en 1.5% proyectado. Tuvo una inflación en abril de 2.8%. Tiene una dependencia con Estados Unidos. El 77% de sus exportaciones van hacia ese país. Y tiene el 35% impuesto por Trump con los aranceles. Canadá es el anfitrión más discreto de este mundial, pero es el que más tiene para ganar en imagen, porque llega con su economía más débil en años, en plena guerra comercial con Estados Unidos, y con el primer ministro Mark Carney buscando desesperadamente diversificar socios comerciales lejos de Trump. ¿Le beneficia el mundial Canadá? Moody's estima más del 0.08% del PIB, menos que México. Canadá tiene menos partidos, solo 7, los estadios más pequeños y la brecha entre ricos y pobres se amplió en 2025. El impacto en ciudadanos comunes será limitado. El potencial beneficio es de imagen y turismo, no estructural. Y aunque no lo creas, también tiene protestas y problemas internos. La policía de Toronto previó más protestas mientras se acercaba el mundial. Ahora Estados Unidos, el anfitrión con más partidos y más controversias. Estados Unidos alberga casi 3/4 partes de los partidos del mundial, en 11 ciudades, pero llega al torneo en uno de sus momentos institucionales más frágiles, en los estadios. La problemática que nadie esperaba. Organizaciones de derechos civiles como la ACLU, la NAACP y Amnistía Internacional advirtieron sobre riesgos para visitantes, trabajadores, periodistas, aficionados y comunidades migrantes en las ciudades sede. El temor central, que ahí se usa la inseguridad del torneo para ejecutar acciones migratorias. Irán, país participante del torneo, solo recibió autorización para que el plantel entrara el día del partido y saliera el mismo día, usando a México como base, ciudad de sede con problemas de presupuesto.
Múltiples ciudades como Boston y Nueva York reportaron carencias de presupuesto para llevar a cabo sus respectivas partes del torneo. En Estados Unidos existen 11 sedes, 11 estadios y por ende 11 ciudades. La capacidad de los estadios que tienen para todas las personas y la inversión en sus remodelaciones. En Canadá existen 2 sedes, 2 ciudades, sus respectivas capacidades para los estadios y la inversión en las remodelaciones. Y ahora una gran duda. ¿El Mundial de Estados Unidos en 1994 fue rentable o quedó endeudado el país? Como puedes apreciar en pantalla, aquí se ve el balance real. El indicador total de costos en la organización costó una cifra de $5.600 millones y eso sin construcción nueva de estadios. Ganancias estimadas totales, $1.450 millones. Ganancia en Los Ángeles fue una de las ciudades más rentables. Su deuda pública generada fue mínima. Un estudio académico de la Universidad de Clemson dijo que el impacto proyectado de $4.000 millones probablemente no se materializó. La evidencia indica que el Mundial tuvo un impacto neto ligeramente negativo en el promedio de las ciudades sedes. Algunas ganaron, como Boston, pero otras perdieron. Entonces, Estados Unidos ganó o perdió. Ni lo uno ni lo otro en el corto plazo. El balance operativo fue negativo, de $4.000 millones, pero Estados Unidos no se endeudó porque no construyó nada nuevo. La ganancia fue estructural y de largo plazo. Lanzamiento de la Major League Soccer en 1996, hoy valorada en decenas de miles de millones de dólares. Consolidación de Estados Unidos como mercado global de fútbol, lo que les permitió aspirar a 2026 con condiciones aún más favorables. No hay profundidad con el PIB de los Estados Unidos en ese entonces. En los años de 1991 hasta 1997 hubo varios contextos políticos económicos. El crecimiento del PIB subió respectivamente en el año del Mundial. Esto sorprendentemente no fue por el torneo del Mundial, sino por la expansión Clinton. ¿Y qué fue la expansión Clinton? Este fue el periodo de mayor crecimiento económico continuo en tiempos de paz en la historia de Estados Unidos. Ocurrió durante el gobierno del presidente Bill Clinton, de 1993 a 2001. El Mundial llegó de una economía que ya estaba en ascenso. El 4% no fue causado por el torneo. Ahora en México como anfitrión, hay 3 contextos económicos muy distintos en cada mundial. En 1970, el mundial que México no necesitaba pero aprovechó. La economía ya crecía al 6 al 7% anual durante el milagro mexicano, de 1940 a 1970. El boleto más barato costaba unos 30 pesos, menos de medio día de trabajo. No se generó deuda significativa porque la infraestructura ya existía. El Estadio Azteca había sido inaugurado en 1966, 4 años antes del torneo. Luego en 1986, el mundial más heroico económicamente, México organizó el torneo con una inflación de 141%, el peso devaluado, crisis de deuda, y apenas un año después del terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México, el PIB cayó a 3.8% ese año, no por el mundial, sino por la crisis petrolera. El torneo fue un respiro y una señal de resiliencia al mundo, y los boletos seguían costando menos de un día de trabajo. Actualmente el 2026 es el más caro y el de menor impacto relativo. México llega con el contexto económico más débil si hablamos de dinamismo, con el PIB a 1.5% proyectado. La tensión comercial con Estados Unidos por aranceles añade incertidumbre, y con los boletos más inaccesibles de los 3 mundiales, 25 días de salario mínimo para ver a la selección. Y ahora una pregunta que sin duda todos tienen en mente: ¿por qué los boletos son tan caros? Aquí una pequeña comparativa histórica en los boletos de los mundiales de México. En 1970, su accesibilidad era absolutamente para todos. Los boletos más baratos estaban en 30 pesos, unos $2 para la época de ese entonces, pero actualmente los boletos más caros están en 620,000 pesos, un equivalente a $32,970. Simplemente costos ridículos que para muchas personas son imposibles de pagar. Y otro dato que duele es que en 1970 y 1986 ver el mundial en México costaba menos de un día de trabajo. Actualmente en 2026 el boleto más barato para ver a la selección jugar cuesta 25 días de salario mínimo, y el más caro de todos cuestan más de 6 años aproximadamente. En estas otras tablas se pueden apreciar precios reales documentados en la plataforma oficial de la FIFA para el Mundial 2026. En esta otra tabla se puede apreciar la evolución del precio del partido de la final desde 1994. Los boletos en Estados Unidos y Canadá van desde los $60, que serían los más baratos, y $130, hasta los $1,550, y los más caros pueden llegar hasta los $6,730. Simplemente cifras ridículas. Ahora aquí van los 5 factores de por qué los boletos son ridículamente caros. Número 1. La FIFA tomó control total de la boletería desde los 90s. En 1986, los boletos se vendían en paquetes a través de distribuidores locales a precios regulados. Desde los 90s, la FIFA centraliza toda la venta, fija precios en dólares globales y no considera el poder adquisitivo del país anfitrión. Número 2. Precios dinámicos. Por primera vez en el mundial completo, la FIFA implementó un algoritmo que sube los precios en tiempo real según la demanda, igual que los vuelos de aerolínea. Este sistema se ensayó en el Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos. Número 3. Paquetes VIP con prioridad de compra. La venta inicial priorizó paquetes VIP Hospitality de 344,000 a 965,800 pesos por persona. Al público general le llega lo que queda, menos oferta disponible, mayor precio de reventa. Número 4. Competencia global de poder adquisitivo. En 1970, el principal público era el mexicano. Hoy compites con aficionados europeos, norteamericanos y asiáticos.
que ganan de 5 a 10 veces más. El mercado es global, los precios se fijan en dólares y al mexicano promedio no le alcanza. Y número 5. La FIFA cobra comisión en su propia plataforma de reventa, ya no es solo el mercado negro. La FIFA habilitó su plataforma oficial de reventa, legitimando los precios especulativos y cobrando una comisión por cada transacción. Como un dato adicional, Stefan Szymanski, espero que se pronuncie así, profesor de gestión deportiva de la Universidad de Michigan, lo llama directamente discriminación de precios, cobrarle a cada persona según su disposición a pagar, no según el costo de proveer el bien. Algo que se ha frecuentado a lo largo de los mundiales es que siempre llegan con drama. ¿Y a qué me refiero con esto? El Mundial 2026 parece un caos único, pero si revisas la historia, verás que cada Copa del Mundo, desde los años 70, ha llegado con drama político, protestas y controversias en el país anfitrión. Argentina en 1978, el más oscuro de la historia. Argentina organizó el Mundial bajo una dictadura militar. Se creó el ente autártico Mundial 1978 con apoyo de medios de comunicación para contrarrestar las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. El torneo fue usado como cortina de humo mientras se hacía desaparecer a personas. Los estadios daban la apariencia de normalidad, mientras afuera ocurría lo que el mundo comenzaría a conocer décadas después. En Sudáfrica 2010, desigualdad, violencia y expectativas incumplidas. La cobertura internacional estuvo dominada por temas sociales, desigualdad extrema, una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y preocupaciones reales por la seguridad de los visitantes. El país generó solo 440 millones en turismo, muy por debajo de lo esperado. Hoy los estadios construidos operan a una fracción de su capacidad. Brasil 2014, el más parecido al 2026. Brasil es el espejo más claro de lo que puede pasar. La designación como sede generó inicialmente euforia, pero el costo detonó una crisis política y social sin precedentes. Las protestas comenzaron en la Copa de Confederaciones de 2013 con el lema "No habrá Copa" o "FIFA, vete a casa". En la primera semana del Mundial hubo más de 20 manifestaciones y cerca de 200 arrestos en distintas ciudades. Amnistía Internacional documentó la detención de manifestantes pacíficos y agresiones a periodistas que cubrían las protestas. La Organización Justicia Global estima que al menos 150.000 personas fueron atacadas por desalojos forzosos relacionados con la preparación del Mundial. En Río de Janeiro, una docena de favelas fueron ocupadas militarmente en los meses previos al torneo, y la mitad de los estadios se construyeron con sobrecostos millonarios. En Rusia 2018, el torneo antes de la guerra, el grupo de protesta Pussy Riot irrumpió durante la final de Moscú, pidiendo la liberación de presos políticos y el fin del arresto de manifestantes. 4 años después, Rusia invadía Ucrania y quedaba excluida de todos los torneos internacionales. El Mundial 2018 fue en retrospectiva la última vitrina de lavado de imagen de Putin antes de la escalada bélica. Qatar 2022, el más escandaloso en derechos laborales. Qatar es el caso donde el dinero compró literalmente el torneo y el mundo lo vio en cámara lenta. La selección de Qatar como sede generó protestas desde el primer día por supuestos actos de corrupción y acusaciones de violaciones a derechos humanos. El sistema Kefala permitía a empresas emplear trabajadores extranjeros bajo condiciones que grupos de derechos humanos calificaron de esclavitud moderna, jornadas de 12 horas, dormitorios indescriptibles, salarios sin pagar meses enteros y pasaportes confiscados. También se reportaron 6.500 muertes de trabajadores migrantes entre 2010 y 2021. Se calcularon más de 15.000 muertes de ciudadanos extranjeros en ese periodo. En el 70% de los casos se desconoce la causa. Las adjudicaciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022 estuvieron marcadas por sobornos documentados. Joseph Blatter, espero que se pronuncie así, fue detenido en 2015. El FBI investigó a la cúpula de la FIFA por fraude, lavado de dinero y crimen organizado. Todo esto es un patrón que une a todos. El fútbol sigue como siempre, pero el contexto nunca había sido tan alarmante. Y ahora sí la gran pregunta, entonces ¿quién gana realmente? Si hablamos de la FIFA, ingresos directos totales, se embolsa casi todo lo que se va a ganar en este mundial. El sector hotelero y turístico, en ocupación al 100% y precios disparados también, miles de millones en el sector privado. Televisores y plataformas, derechos de transmisión, 3.900 millones que la FIFA los cobra. Marcas patrocinadoras, Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai, etc. Lenovo, que le está invirtiendo con todo a la publicidad también. El gobierno mexicano, la imagen internacional y la narrativa política. Básicamente ya quedaron bien con este torneo, entre comillas. Y los ciudadanos mexicanos, lo único que ganaron fue el metro colapsado, los precios inflados, y el no tener respuesta a muchas personas que andan buscando a sus personas desaparecidas. Algo demasiado triste realmente. El Mundial es, sin duda, el evento más grande de todo el mundo, y en México, específicamente en la Ciudad de México, tuvo el honor de haberlo inaugurado. Pero cuando ves los números fríos, la FIFA embolsándose en $9.000 millones, México esperando 3.000 millones de derrama económica, con una inversión de 12.000. La gente celebrando en las calles como simios, como si ya hubieran ganado el Mundial. La presidenta invitando a la mañanera a patos con playeras de la selección mexicana. Y sin haber una respuesta clara para todas las problemáticas del país actualmente, te preguntas, ¿para quién es realmente la fiesta? México 2016 está en un punto intermedio. Hay derrama real, hay turismo real, hay empleos reales, y también hay peseos todos destartalados, metro saturado, y 50.000 pesos por un boleto que un mexicano promedio nunca pudo pagar. No es de si el Mundial deja dinero o no, es sino para quién va destinado todo ese dinero.
Nos vemos en el próximo video y recuerda que el mundo financiero es el más mentiroso de todos y también el mundo de la FIFA.